Hola, ¿qué tal? Vamos a ver un ejercicio donde vamos a ver varios temas. El enunciado nos pide, nos informa que se van a ingresar una serie de notas por teclado. Estas notas pueden ir desde 0 hasta 5, en donde si la nota es 3, 4 o 5 va a ser aprobado y 0, 1 y 2 desaprobado. Bueno, luego de cuando finaliza el ingreso, tenemos que informar el promedio, cantidad de gente que aprobó, cantidad de desaprobados, la nota que más frecuente, la nota o las notas que mayor frecuencia tuvieron, es decir, que más se repitió, y si hubo alguna nota que nadie la sacó. Bueno, los temas que vamos a ver en este ejercicio es análisis de algoritmo y después temas propios del desarrollo de programación y en particular de C++, como vectores, modularización, funciones, etcétera. Bueno, comencemos por el análisis. Esto es apenas una introducción. Después van a tener materias que se van a dedicar exclusivamente a esta importante fase de la programación. La idea es que cuando nosotros hacemos un programa muy cortito, prácticamente el análisis lo hacemos al vuelo y nos ponemos a escribir. A medida que los requerimientos son cada vez más complejos, entonces cada vez tenemos que empezar a pensar más cómo, qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a hacer, etcétera. Entonces, con este ejemplo, si bien es un ejemplo dentro de todo sencillo, pero podemos hacernos las siguientes preguntas. En primer lugar, ¿tengo bien claro lo que me están pidiendo? ¿Sé lo que tengo que hacer? ¿Hay algún caso raro, casos atípicos, por ejemplo? Puede pasar que no ingrese ninguna nota, etcétera, ¿sí? Bueno, son todas preguntas que nos tenemos que hacer, que a veces esas preguntas se las tenemos que hacer a la persona o las personas que nos encargaron desarrollar nuestra aplicación, a nuestros docentes, que son los que nos están pidiendo el ejercicio, y a veces tenemos que tomar alguna hipótesis lógica y aplicarla. Por ejemplo, para este ejercicio podemos tomar como hipótesis que por lo menos una nota se va a ingresar, como mínimo. Después tenemos que preguntarnos qué estructuras de datos vamos a usar, qué variables, qué tipo de variables, etcétera. Cómo va a ser el flujo de nuestro algoritmo, qué otras alternativas tengo, porque no nos vamos a quedar con una sola, con la primera que se nos ocurra, y de todas las posibles soluciones, cuál nos conviene. Un consejo, siempre escriban un ejemplo en una hoja, lo que uno llama prueba de escritorio, un ejemplo chico, con una posible entrada, un posible ingreso de datos, ¿sí? Pero en ese posible ejemplo traten de cubrir distintas posibilidades. ¿Está bien? Por ejemplo, acá imaginamos que, suponemos que nos van a llegar estas notas, 0, 3, 1, 5, 5, 3, 4. Solo con 7 notas nos está pasando que hay dos notas que tienen la frecuencia más alta, está repetida, entonces estamos contemplando ese caso. Hay una nota que falta, que es el 2. ¿Por qué nos viene bien armar un ejemplo? Bueno, tiene varias finalidades. Por un lado, nos va a aclarar qué es lo que tenemos que hacer, porque hay veces que uno no tiene bien en claro qué es lo que tiene que hacer y cuando lo ve en un ejemplo se aclaran todas las ideas. En segundo lugar, nos va a dar una idea de una posible solución para implementar. Al hacer al resolver el problema en forma manual, nos vamos dando cuenta qué es lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, para calcular el promedio tenemos que sumar todas las notas y dividirlo por la cantidad. Entonces,
ya sabemos qué operaciones tenemos que hacer, etc. Y por último, cuando tenemos el programa ya escrito, nos va a servir como prueba. Entonces, con esta serie de datos, la salida que esperamos es que el promedio sea 3, la cantidad de aprobados sean 5, desaprobados 2, las notas que mayor frecuencia tuvieron son 3 y 5, frecuencia 2, y si hubo alguna nota que nadie sacó, sí, la nota 2. Bueno, una de las posibles soluciones podría ser la decisión sencilla de decir, bueno, tengo un contador para la cantidad de ceros, otro para la cantidad de unos, etc. Al principio todos estos contadores empiezan en 0 y a medida que van ingresando las notas, si es un 0, incremento el contador de ceros. Si es un 1, incremento la cantidad de unos, etc. Con el ejemplo que vimos antes, nos quedaría que la cantidad, el contador de ceros va a ser 1, el de unos también, el de 2 va a ser 0, no hubo ninguno, el de 3, 2, etc. Bueno, analizamos esta posible solución. Cuando hacemos el análisis tenemos que pensar si nos sirve para realizar lo que nos piden, o sea, para resolver el problema. Si es eficiente, si no estoy usando muchos datos, si no me va a costar demasiado programar eso, si el código me va a quedar, nosotros decimos elegante, que sería como un sinónimo de claro y sencillo, ¿sí? Y si es escalable, quiere decir que si mi problema crece, si la solución me va a servir. Entonces, decidimos que sí, que con contador de cada nota podemos resolver el problema, pero sí el código no nos va a quedar muy claro. Van a estar interviniendo muchas variables, vamos a tener que hacer un switch con muchas variables, no, no nos va a quedar en una palabra elegante. Y si las notas en lugar de 0 a 5 fueran de 0 a 10, deberíamos tener 11 contadores. Ni hablar si las notas fueran de 0 a 100, ya sería manejable. Por lo tanto, para este problema esa solución no es escalable. Entonces decidimos tratar de buscar otra posible solución. Otra solución que en general a uno se le ocurre es decir, bueno, guardo todas mis notas en un vector grande a medida que van ingresando, después voy recorriendo el vector y voy haciendo cálculos, voy contando, etc. Bueno, cuando analizamos esta posible solución nos encontramos que seguramente sea peor que la solución anterior. ¿Por qué? Porque el problema de entrada nos dice se ingresa una serie de notas, no nos dice cuántas. Entonces, nosotros tenemos que definir un vector de cierto tamaño y ese tamaño no lo tenemos. Entonces, uno puede empezar y acá lo que les decía antes, bueno, tomar algunas hipótesis. Uno podría decir, bueno, si las notas son las de un curso, a lo mejor ese vector no va a ser, la cantidad de notas no va a ser más grande que 100, entonces podría definirlo de 100 o de 120. Pero pensemos que si queremos guardar, no sé, por ejemplo, las notas de análisis matemático 2, en donde rinden más de 1000 estudiantes, entonces ese vector tendría que ser de 1000. Entonces, por un lado, si el vector lo definimos más corto de la cantidad de notas que van a ingresar, el resultado ya no es válido. ¿Sí? Decimos que no es correcto. Por el contrario, si el vector es mucho más grande, estaríamos desperdiciando demasiada memoria. Entonces esta solución la descartamos. Otra solución sería, definimos un vector de 6 posiciones.
Recuerden que 6 posiciones, las posiciones van a ir de 0 a 5. Ese vector lo ponemos de arranque todas las posiciones en 0. Entonces, cada vez que ingresa una nota, por ejemplo, ingresa la nota 3, entonces vamos a la posición 3 del vector y ese 0 le incrementamos a 1. Si después se ingresa otro 3, ese 1 va a pasar a ser 2 y así. Con el ejemplo que armamos, el vector nos quedaría de esta forma. Esta solución decidimos que sí nos sirve para resolver el problema, es elegante, va a ser fácil, utiliza poca memoria, entonces elegimos esta solución. ¿Cómo va a ser nuestro algoritmo? Nosotros para modularizar, tengan en cuenta que cada función tiene que hacer una sola cosa. Y como en cada ítem nos están pidiendo una cosa, el promedio, cantidad de aprobados, etc., decidimos que cada ítem va a ser una función, la cual a su vez podría llamar a otra. Y el main solo va a llamar a esa función. Una aclaración, para la carga de notas, de alguna forma tenemos que eso va a estar en un ciclo, en donde va pidiendo notas. Bueno, de alguna forma ese ciclo tenemos que controlar cómo finaliza. En el enunciado no nos dicen cómo quieren finalizar, entonces nosotros tenemos que decidir cómo vamos a hacer esa finalización, ese corte. Bueno, acá vamos a analizar también distintas opciones. Acá les recomiendo que pausen el video 2 minutos y piensen ustedes qué soluciones se les ocurre y escríbanlas. ¿Sí? Piensen todas las que se les ocurre. Una vez que lo pensaron, lo escribieron, vuelven a dar play. Bueno, una opción que seguramente habrán pensado es preguntarle al usuario, decirle cuántas notas va a ingresar y hacer un ciclo for desde 1 hasta la cantidad que el usuario nos indica. Esto tenemos el siguiente problema. A veces el usuario no sabe cuánto tiene que cargar. Sabe que tiene una pila, por ejemplo, de exámenes que tiene que pasar, pero no los contó. A lo mejor tiene una idea aproximada. Dice, por ejemplo, son 62. El problema es que si ingresa ese número y después había contado mal o llega un ayudante que dice, acá traigo otro examen más, lo que estuvo cargando no le sirve para nada, tiene que terminar de cargar y arrancar de cero para cargar todo de nuevo. ¿Sí? Y además lo obligamos al usuario a tener que contar la cantidad de notas. Así que esa opción vamos a descartarla. Otra opción es preguntarle al usuario si tiene más notas. Entonces tendríamos una variable, por ejemplo, que llamemos seguir, que la inicializamos con una S de tipo char, sería la variable. Entonces le hacemos un ciclo mientras esa variable sea igual que S. Cada vez que el usuario ingrese una nota, le preguntamos después, ¿hay alguna nota más para cargar? Y el usuario debería responder S o N. Bueno, ¿cuál es la desventaja? Que estamos duplicando la cantidad de ingresos de datos. Es molesto. Imagínense que tiene que cargar 500 notas. El usuario ingresa la primera nota y le pregunta, ¿hay más notas? Sí, va a apretar ese. Ingresa la segunda, ¿hay más notas? Sí, va a apretar ese. Cuando vaya por la nota número 20 va a querer tirar la computadora por la ventana. Entonces, esta opción también la recomendamos descartarla, aunque sería válida en algunos casos.
Finalmente, otra opción que es la que vamos a elegir es que corte el ciclo directamente ingresando una nota inválida, por ejemplo, una nota negativa o una nota más grande que la nota máxima, por ejemplo, -1 o 6. Más rápido, más cómodo, no tengo que estar ingresando 2 veces datos para cada una de las notas. Lo que sí hay que tener cuidado que hay que poner un cartel bien claro avisándole al usuario cómo finaliza el ciclo, porque si uno le va pidiendo que ingrese notas, el usuario las va ingresando y cuando se terminan va a decir no tengo más y no sé cómo el ciclo finaliza. Un error común es no avisarle cómo finalizar un ciclo. El usuario no ve el código y además si lo viera el código no lo entendería porque no es programador, es no sé, un docente que está cargando notas, tampoco es adivino. Entonces tenemos que poner un cartel diciéndole, mire que con, por ejemplo, -1 va, es para finalizar. Bueno, ahora ya vamos una vez que decidimos la solución, vamos a la implementación. El pseudocódigo de la función principal quedaría más o menos, es una posibilidad, es declarar un vector de 6 enteros, inicializarlo todo en 0 y después llamar a funciones, que una que cargue las notas en el vector y otra que sería mostrar el informe, que a su vez llamaría a imprimir el promedio, los aprobados, desaprobados, etc. Bueno, ahora sí, vamos al código. Vamos al code blocks o al IDE que tengan. Creamos un nuevo proyecto. Le ponemos de nombre ejercicio práctica, el nombre que quiera. Ya nos crea el code blocks un proyecto de tipo Hola Mundo. Y ahí vamos a empezar a agregar el código. ¿Cómo es que vamos a trabajar? Por el momento estamos viendo un estilo de programación que decimos que se llama estructurado y en este estilo lo que hacemos es una programación de tipo top-down, es decir, vamos de arriba hacia abajo, escribimos el esqueleto del, del programa y después como que vamos rellenando cada una de las funciones. Entonces en el main vamos a llamar a distintas funciones. Lo que armamos para que pueda compilar esto y ver que todo cierra es armamos de las funciones simplemente la cabecera y si tienen algún tipo de devolución ponemos, por ejemplo, si devuelve un entero ponemos return 0 o cualquier número. ¿Para qué? Para que esto lo podamos compilar y ver que todo está ok. Definimos una constante para si el día de mañana queremos utilizar el mismo programa para otro rango de notas, simplemente con tocar la constante esa nos alcanza. Acá cometí un error que después que le tengo que indicar de qué tipo es la constante. Bueno, como estas funciones son de tipo void, simplemente abrimos y cerramos las llaves sin poner nada de código. Fíjense que los vectores que pasamos por parámetro no hace falta indicarle el tamaño. Igual después les adjunto el código aparte, lo dejo ahí mismo en el campus. Ahí en esa función, como está esperando que devuelva un flotante, devolvemos 0.0
para que lo tome como flotante y podamos correr la aplicación sin que haga nada, ¿no? Por el momento vamos a poner todas las funciones antes del main porque para que compile por lo menos la cabecera de la función, que es la cabecera, es el tipo que devuelve, el nombre de la función, los parámetros, y si ahí pusiéramos un punto y coma en lugar de las llaves que abrimos, eso sería la cabecera o firma de la función. Eso tiene que estar antes del main. Acá lo que estamos haciendo es poniendo, eso es lo que llamamos declaración de la función. La definición es todo eso junto con el código. Acá estamos haciendo todo junto, estamos declarando e implementando las funciones, siempre antes del main. Después, el consejo es que vamos a ver que es conveniente tener un archivo .h solo con las declaraciones de las funciones, o sea, solo con las firmas, incluirlo antes del main y la implementación de cada función en un archivo cpp aparte. Entonces tendríamos tres archivos, un .h con todas las declaraciones de las funciones, un cpp implementando esas funciones y además otro cpp que es donde estaría el main que va a estar usando esas funciones, va a estar llamándolas. Eso sería lo más básico, ¿no? Obviamente, si nuestro programa tiene solo una o dos funciones y un main, podemos hacer todo en un solo archivo. Pero cuando empiezan a crecer, vamos a ir agrupando las firmas de las funciones en un .h, las implementaciones en cpp, y además las funciones las vamos a ir agrupando por tipos. Por ejemplo, si hay funciones que se dedican a hacer cálculos, estarían en un .h con su correspondiente cpp en donde se implementan. Y si hay otras que se dedican a mostrar informes, estarían en otro .h y así. O sea que tendríamos varios .h, varios cpp implementando y a su vez uno que llamaría a todas esas funciones. Bueno, ahí armamos el esqueleto, compilamos y efectivamente el error que les había dicho antes, que me había olvidado de poner el tipo de dato de la constante. Bueno, ahora sí, grabamos, compilamos. Compila bien, ok. Si lo corremos, al correrlo vemos el esqueleto vacío, las salidas todas en cero que habíamos puesto. Pero esto es lo que uno llama como un prototipo, cómo va a ser la salida. Y ahora lo que tenemos que hacer es comenzar a rellenar cada una de las funciones. Empezar a ponerle el código. Primero rellenamos la función mostrar informe, que sería como una especie de función que llama a las demás. Sería como nuestro programa principal, entre comillas, ¿no? Porque es la función que se encarga de llamar a todas las otras. Entonces, como hacemos programación top-down, primero escribimos el, el esqueleto, que sería el llamado a esas funciones.
con su correspondiente impresión de los resultados que devuelve. Y después lo que vamos a hacer es ir escribiendo cada una de las funciones en particular. Puede ser que en este momento nos demos cuenta de que la cabecera de alguna función no es correcta porque a lo mejor hay que agregarle algún parámetro más. La función de inicializar simplemente recorre el vector y lo pone todo en cero. Bueno, y ahora empezamos a escribir la función que carga el vector. Lo que tenemos que hacer es un ciclo que mientras la nota no sea -1, vaya pidiendo notas y las vaya incrementando el vector en la posición de la nota que ingresaron. Acuérdense de ponerle un cartel de aviso al usuario de cómo queremos que corte el ciclo, que tiene que ingresar cuando se le acaben las notas. Ahí lo que hacemos es lo que se llama lectura adelantada. Pedimos una nota y después ingresamos al ciclo. Estamos asumiendo que por lo menos hay una nota. En el ciclo donde van cargando las notas, fíjense que ahí cometí un error que es muy común de olvidarse de hacer una lectura, entonces ahí me va a quedar un bucle infinito. El programa va a compilar, lo vamos a correr y como me va a tomar la primera nota y nunca se actualiza, vamos a entrar en un bucle infinito que pide notas, pero nunca se ingresan, porque nunca las lee. En la función promedio lo que tenemos que hacer es sumar todas las notas, pero nosotros las tenemos agrupadas, tantas notas de valor 0, tantas de valor 1, etc. Entonces, la cantidad de notas es la suma de los datos que están en el vector. Y la suma de todas esas notas tenemos que hacer la cantidad de, por ejemplo, de 3 multiplicada por 3, la cantidad de 4 multiplicada por 4, etc. Todo eso sumarlo. Eso es lo que hacemos en el ciclo S. Entonces tenemos dos variables, una que hace toda la suma y otra que calcula la cantidad. Después para calcular la cantidad de aprobados simplemente sumamos los que se sacaron 3, 4 y 5 y la de desaprobados 0, 1 y 2. Bueno, y la nota de mayor frecuencia, primero deberíamos calcular cuál es esa frecuencia máxima, entonces tenemos que sacar el máximo y después podemos hacer un ciclo que recorra y si la cantidad de notas es igual a ese máximo, es que esa fue una de las frecuencias máximas, quizá la única. Entonces imprimimos la nota. Para ver si hubo alguna nota que nadie la sacó, recorremos el vector y si encontramos un 0, ya podemos cortar el ciclo y decir que sí, que es verdadero. Efectivamente hay una nota que nadie la sacó, una o más.
Fíjense que el ciclo ese while no tiene necesidad de recorrer todo el vector. Apenas se encuentre un cero, puede cortar. Por eso hay dos condiciones en el while. Si bien recorrer todo el vector en este ejemplo no sería grave porque es un vector muy cortito de 6 posiciones y no es nada muy serio, pero si el vector fuera muy largo y uno puede cortar el ciclo antes, hay que hacerlo, ¿sí? Ojo, siempre corten los ciclos con las condiciones del while, no utilicen break, ni return, ni nada por el estilo. No son estilos recomendables. Bueno, al final uno hace los ajustes estéticos para que quede más o menos agradable a la vista, pero siempre es algo que uno lo ajusta después de una o dos corridas en donde ve efectivamente cómo es la salida. Bueno, cuando tenemos todo listo, compilamos y lo corremos. Bueno, y acá vemos el error que nos pasó de olvidar una lectura dentro del while, por eso vemos esa salida. Por último, lo que uno intenta es ingresar los mismos datos que habíamos escrito antes como modelo para ver si la salida efectivamente es la misma, es la esperada. Bueno, ahí ingresamos los datos que teníamos anotados y comprobamos la salida y vemos que sí, que es la misma salida. Después volvemos a hacer una corrida más tratando de buscar alguna variación. Por ejemplo, ahora que todas las notas estén cubiertas, entonces cambiamos algún dato para que comprobar si los otros caminos también funcionan, o sea, las otras condiciones las toma bien. Siempre cuando uno hace pruebas hay que probar las distintas posibilidades para ver si reacciona de la forma que uno espera.